Muy buenas tardes, muchachos. Espero que se encuentren muy bien. ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal el fin de semana? Buenas Buenas tardes, tardes, abogado. ¿Cómo abogado. está? Una buenas tardes. ¿Qué más, muchachos? ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. Por favor, irán encendiendo las cámaras. ¿Sí? Creo que ya conocen las reglas de la asignatura en este sentido. Y en este caso, ya vamos a iniciar con la clase. Abogado, Hola, ¿cómo están? Bueno, dime, ¿qué pasó? ¿podría mantener mi cámara apagada solo hasta llegar a mi casa, por favor? Mm. Muy bien, entonces, perfecto. ¿Cómo les ha ido, muchachos? ¿Cómo están? ¿Qué es de sus hermosas vidas? Todo bien, gracias a Dios, abogado. ¿Y usted cómo ha estado? Yo les cuento que en este sentido, más o menos, nomás, un poquito mal de salud, pero yo espero seguirme reponiendo y recuperando en este sentido de esto, que creo que los cambios de clima nos están afectando en este sentido y obviamente sí repercute. Sí. Perfecto. Entonces, como siempre se los he manifestado, espero que tengan un inicio de semana. En este caso, vamos a ir tomando en cuenta las consideraciones correspondientes porque, eh, como ustedes muy bien saben, en este sentido, nosotros ya estamos atravesando y estamos iniciando en este caso la semana número 10, lo que nos permite en el mismo hecho verificar que cualquier cuestión por el estilo en relación a este parcial resulta importante por el mismo hecho de que estamos cercano a estamos cercanos a finalizar en este caso el parcial y en lo que respecta el ciclo, ¿no? Ya hemos atravesado más de la mitad del proyecto total del 100% y por este mismo tema y por esta misma razón, muchachos, resulta importante que tengamos en cuenta y en consideración todos estos particulares para que podamos seguir sumando en este caso eh, las notas que les permitirán en lo posterior a ustedes aprobar este ciclo, ¿verdad? Que eso es lo que más eh, mm, vamos a, a tomar en cuenta actuar con responsabilidad. Como les dije, bueno, en faltas creo que en este curso no tenemos tanto problema, ¿no? Y disculparán que hoy no hable mucho, no alce mucho la voz, sino que no puedo hablar muy fuerte. De hecho, ahora mejor por lo menos ya me pueden escuchar, pero bueno, en este caso, eh, no es el impedimento para tener el normal, el normal funcionamiento y desarrollo en sí de la clase. ¿Estamos? Muy bien. Bueno, vámonos con lo que nos corresponde, muchachos, que en este sentido, desde el 24, sí, el 24 de junio del 2025, 24 de junio. Perfecto. Por favor, muchachos, estarán pendientes a la lista. Vayan al ajo. A ver, Buenas espérense. tardes, abogado presente. Espérense, casi no les comparto. Ahí sí, ya.
Diana Lajo. Buenas tardes, abogado presente. Hola. Luis Alarcón, él es retirado, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, abogado. Joana Barragán, Presente, abogado. Buenas tardes. Michael Barragán, Presente, abogado, buenas tardes. Alejandro Batallas, Presente, abogado. Edison Brito, Presente, abogado. Paloma Burgos, Carolina Cando. Presente. Despertará, señorita Cando. Y no le veo en el video. Tomar en cuenta eso también, por favor. Que para eso es la cámara, se supondría, ¿no? Erika Cava, Presente, abogado. Raiber Cayambe, Presente. Erika Corrales, Presente, buenas tardes. Doménica Chicaiza, Presente, buenas tardes. María José Egas, Presente. Natalie Spin, Presente, buenas tardes. Sayed Gaibor, Presente, abogado, buenas tardes. Darwin García, Presente, abogado, buenas tardes. David Garófalo, Jefferson Gavilanes, Presente. Diego Gavilanes, Presente, abogado. Alan Guacho, Presente, abogado. Andrea Guamán, Presente, abogado. Miriam Guaranda, Presente, abogado. Jennifer Guillén, Buenas tardes, abogado. Presente. hola, Alex Gutiérrez, Presente, abogado, buenas tardes. Marilyn Guzmán. Buenas tardes, abogado presente. Prenda la cámara, señorita. Cintia Aro, Presente, abogado. Buenas tardes. Jocelyn Jacome, Presente, buenas tardes. Alan Jiménez, Presente, abogado, buenas tardes. Leandro Jiménez, Buenas tardes, abogado, presente. José López. José López está asistiendo. Yo ya no le veo a este señor. Corrígame, no sé, estoy equivocándome de curso, pero creo que él ya no lo estoy viendo en muchas clases, ¿no? Por favor, estarán pendientes porque creo que ya se ha retirado el señor. Carlos Lucumi, Presente. Franklin Macas, Presente, abogado. Sebastián Mesa, Presente. Lizeth Mora, Buenas tardes, abogado. Presente. Rudy Morales, Buenas tardes, abogado. Presente. Jair Naranjo, Presente, abogado. ¿qué tal? Y Jennifer Paredes, Presente, abogado, buenas tardes. hola, Ariadna Pazmiño, Buenas tardes, abogado. Presente. Jessica Pilco, Buenas tardes, abogado. Presente. Elvis Pujos, Presente, abogado. Ronnie Rodríguez, Buenas tardes, abogado, presente. Jennifer Rodríguez, Buenas tardes, abogado. Presente. Adriana Samaniego, Buenas tardes, abogado presente. Edison Sánchez, Buenas tardes, abogado, presente. Araceli Sánchez, Buenas tardes, abogado presente. Estefano Segura, Presente, Matias abogado. Sola, Matius Solano, Presente, abogado. Ifani Tituaña, Buenas tardes, abogado. Presente. Roxana Valenzuela, Presente, abogado. Génesis Vázquez, Buenas tardes, abogado. Presente. Alex Vázquez, Buenas tardes, abogado, presente. Mayra Veloz, Ay, presente, abogado. No se me activaba el audio. Disculpe. Marilyn Yazuma, Presente, abogado. Anaí Zambrano, Buenas tardes, presente. Dayana Zambrano. Buenas tardes, abogado presente. Perfecto. Están con falta Luis Alarcón,
Paloma Burgos, David Garófalo y José López. Última vez, Luis Alarcón, Paloma Burgos, David Garófalo y José López. Perfecto. Déjenme verificar que estemos todo en orden. Es 2406-2025 y listo. Estamos completos, muchachos. Regálenme 2 segundos de su listado. Perfecto, muchachos. Ahora sí, vamos a continuar.
Muy bien. Como ustedes bien conocen, hemos venido revisando temas concernientes, en este caso, al discurso jurídico. Me voy a acercar un poco más porque creo que no me escucho. Ya. En este sentido, hemos venido hablando del discurso jurídico, de la oratoria jurídica, de la misma retórica que forma parte del desarrollo y la aplicación de los mismos. Y como se les dijo, ¿no? En un principio, en este caso, se les explicó de una forma mucho más amplia, se les vino hablando de manera general sobre lo que era el discurso, por el mismo hecho de que ustedes primero deben conocer las más mínimas expresiones de estas de estas conceptualizaciones, e incluso en este caso de estas ciertas técnicas, estructuras y herramientas comunicacionales que se aplican en el derecho, ¿sí? Hasta llegar a estos puntos de convicción mucho más detallados, específicos y determinados en relación a lo que nos corresponde a nosotros en calidad de abogados, ¿sí? Es por ello que en sí ya vamos a profundizar y vamos a ir tocando temas de gran relevancia con lo que nos corresponde y nos concierne de forma directa al ámbito jurídico, razón por la que en este caso ya el día de hoy vamos a poder hablar y vamos a tratar sobre lo que respecta a la estructura eh, del discurso jurídico, como de igual manera al desarrollo o a los medios que nosotros tenemos que aplicar con este propósito de desarrollar el discurso jurídico que resulte esencial para un abogado tomar en cuenta y en consideración todos estos particulares, ¿sí? Para que lo tengan presente. Entonces, eh, como les decía, es totalmente esencial en este caso que tomemos en cuenta y en consideración estos particulares y que en sí nos van a permitir desde ya tener un conocimiento mucho más detallado sobre lo que corresponde, sobre lo que concierne, en este caso, en un discurso jurídico. Justamente en la clase anterior ya habíamos visto que era el discurso jurídico. ¿Qué era el discurso jurídico? Se nota que han atendido. Bueno, en este caso vamos a... Dime, Sayid. Es un lenguaje utilizado en el ámbito del derecho, abogado. Obviamente no, el discurso jurídico es utilizado en el ámbito del derecho. Jair Naranjo. Y, sí, y sirve para persuadir al juez para que falle a nuestro favor. Ya, chuta, muchachos. Sí les recomiendo que presten más atención, la verdad. Sí, ustedes ya tienen que ir manejando conceptos un poquito más técnicos, ¿no? Sobre los puntos que hemos venido desarrollando. Una recomendación bastante general para todos. Muy bien, vamos mejor a continuar con lo que nos corresponde el día de hoy. Perfecto. Como les había manifestado en este caso, nosotros vamos a hablar de una estructura del discurso jurídico, como de igual manera del desarrollo y de todos los puntos relevantes que tienen que llegar a aplicarse dentro del desarrollo de este discurso jurídico. ¿Por qué? Porque hay ciertas acciones afirmativas que en este caso resultan totalmente esenciales y elementales dentro de las actividades y las funciones que competen y que corresponden en este caso a, a este entorno, ¿no? Ya hablábamos nosotros también que en sí el,
el escenario en el cual se llega a desarrollar, en este caso, este discurso jurídico, se encuentra debidamente determinado y delimitado, ¿no es cierto? Entonces, en sí, vamos a ir analizando un poquito más de estos dos puntos para que ustedes tengan una mejor comprensión. ¿Qué es lo que nosotros vamos a observar en relación a esta estructura del discurso jurídico y al desarrollo del mismo? Nosotros vamos a conocer la estructura jurídica que permitirá crear un sistema articulado de información que a través del desarrollo será el medio y mecanismo adecuado para transmitir a los jueces la argumentación, la información, los datos pertinentes en relación a la controversia que se va a analizar, ¿no? Y que se va a resolver en un proceso judicial. Como de igual forma, la fundamentación, las proposiciones realizadas por el profesional del derecho, tomando en cuenta un caso en particular y los hechos fácticos que se aplican en este caso a la norma que se va a invocar eh, para garantizar en este caso el ejercicio de derechos o la protección de un derecho, ¿no es cierto? Entonces, miren, aquí nomás ya tenemos un punto elemental, un punto importantísimo que tiene gran relevancia por el mismo hecho de que yo les había dicho en la clase anterior, ¿se acuerdan? Que el derecho es un medio comunicacional del abogado, ¿no es cierto? Que era un comunicacional que nos va a permitir a nosotros, en este sentido, llegar al juez, llegar a las partes procesales, con el propósito de que en este caso, nosotros podamos ir direccionando estos criterios, direccionando estos pensamientos, pero ¿qué? Con argumentos válidos, ¿sí o no? Con argumentos sólidos, con el mismo hecho de que una norma o la norma que nosotros lleguemos a invocar en sí eh, se relacione o se encuadre de forma perfecta con los hechos fácticos que estamos presentando en esta controversia. ¿Sí? Por esto resulta elemental. Hablamos de la argumentación también, ¿no? Que en este sentido la argumentación va a ser las proposiciones, los sustentos que ustedes van a presentar en este caso dentro de sus intervenciones como medio eficiente y eficaz de dar a conocer su perspectiva acerca de un asunto. ¿Sí? Perfecto. Estructura del discurso. Es importante para el orador jurídico estructurar adecuadamente su discurso, pues debe ser capaz de hablar con claridad y exactitud. Justamente veníamos hablando, ¿no? Que un profesional del derecho, un abogado en este caso, debe hablar siempre de forma clara, de forma precisa, de forma concreta, de forma exacta. ¿Por qué? Porque cada uno de sus puntos o sus planteamientos va a ser analizado y debe ser totalmente comprendido. En este caso, ¿quién es la persona adecuada que debe comprender las proposiciones que vamos a realizar? Los administradores de justicia, ¿verdad? ¿Sí o no? Y en este caso, nosotros tenemos que presentar nuestro sustento de la forma más fácil y comprensible, incluso explicando de forma detallada, básica, sencilla al administrador de justicia qué es lo que sucedió y qué es lo que nosotros proponemos en relación a esos hechos, ¿sí? Sin excederse en su contenido, pero sin dejar partes del tema sin tratar. ¿Por qué? Porque va a haber puntos elementales en este sentido que van a tenerse que abordar por el orador jurídico, ¿sí?
Perfecto. Entonces, eh, vamos a tratar de forma clara y precisa sobre los puntos que tienen total relevancia, total convicción en relación a nuestras proposiciones, para demostrar nuestras proposiciones y obviamente sin inobservar cada uno de estos puntos esenciales. Sí, tenemos que tomar en cuenta todos estos particulares. Debe seleccionar el tema al cual ha de referirse y los límites dentro de los cuales lo desarrollará. Tiempo y espacio son conceptos muy importantes que no se pueden obviar, pues de ello puede depender el desarrollo adecuado del discurso. Les hago una pregunta. En el ámbito ya procesal, en este caso, ¿por qué consideran ustedes que el tiempo tendrá gran relevancia? ¿Por qué creen que el tiempo será importantísimo en uno de estos puntos? Sayed Gaibor, Porque determina la validez de los actos, tal vez. ¿cómo? No te entendí. Carolina Cando, Zambrano. Porque se tiene como la seguridad de lo que se está hablando y la certeza. En el tiempo, pero muchachos, verán que les estoy hablando de un ámbito procesal, es decir, del desarrollo de una diligencia. Roxana. Por los plazos legales que son flexibles. O sea, empezaste bien, terminaste. Te fuiste por la tangente. A ver, Jay Lukumi. Para que se cumplan los plazos procesales o Vean, plazos estrictos para cada actuación. ahí no hablamos, cuando hablamos en este caso de desarrollo de diligencias, no corresponde a plazos. En plazos estamos hablando ya de tiempo para entre diversas diligencias de efectuarse, ¿no? Que pueden ser términos o plazos, eso es otra cosa. Cuando nosotros estamos hablando directamente en relación al discurso, debemos tener en cuenta algo. Nosotros vamos a tener limitaciones de tiempo para hacer una intervención o presentar, en este caso, nuestros argumentos o alegatos. Sí, sí me hago entender. No es que ustedes van a tener el día entero para estar hablando acerca del tema. Sí, entonces, nosotros dentro les pongo un ejemplo. Ya, una acción de garantías jurisdiccionales, las partes tienen 20 minutos para intervenir. Sí, ¿qué quiere decir esto? Que yo durante esos 20 minutos voy a tener que presentar mis argumentos, los hechos y los documentos que yo considero que me benefician o me impulsan, en este caso, la presentación de dicha acción. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me comprende? Es decir, que yo no me voy a poder extender de forma ilimitada. Entonces, en este caso, nosotros también sí podemos y debemos, de hecho, tomar en cuenta este tiempo y espacio. ¿Por qué? Porque en este sentido, incluso de ello puede depender el desarrollo adecuado del discurso. Si yo, en el ejemplo anterior que les acabo de plantear, utilizo los 20 minutos para hablar cosas que no vienen ni al caso, ¿creen que estoy haciendo una correcta aplicación del discurso jurídico? No. Gracias, Gen. Obviamente no, ¿no es cierto? Por eso aquí incluso nos está hablando de que nosotros debemos ser claros, debemos ser precisos, debemos ser concretos.
sobre los argumentos de los cuales nos creemos acogedores, ¿no? En este sentido, de los que consideramos que nos van a servir como impulso, que nos van a permitir a nosotros demostrar lo que estamos planteando. Sí, entonces siempre es importante que tengamos en cuenta este tipo de particulares. En el discurso, cualquiera sea el tipo utilizado, que ya estábamos hablando en clasificaciones anteriores de los tipos de discurso, pueden ser escritos, memorizados, improvisados, ¿sí? Esquematizados, que bueno, por lo general en este caso, cuando hablamos de un discurso jurídico, sí debe llegar a tener un esquema y una estructura, ¿no? De forma básica, nosotros conocemos eh, la estructura de de varias aplicaciones en este sentido, carácter incluso hasta científico, ¿no? Que nos permite a nosotros transmitir o dar a conocer nuestras formas de pensar. Así que vamos a ir analizando una de las estructuras que puede aplicarse. Pero aquí debemos tomar en cuenta algo, ¿sí? En sí no están obligados a ustedes a desarrollar este tipo de estructura dentro del discurso jurídico. Pero sí es importante que vayamos tomando en consideración la relevancia de los argumentos, la cronología de los mismos, todos los sustentos que consideremos que nos van a servir y van a aportar de alguna forma para demostrar nuestra proposición. Sí, en este sentido, tenemos la introducción al cuerpo en desarrollo o la conclusión. En este caso, es una introducción para ustedes, pero responderánme algo coherente, no me vayan a responder como me respondieron en la mañana. Digo, ¿qué es la introducción? La introducción es la introducción del tema. ¿Qué? Sí, vamos a ver. A ver, Liz, ¿qué es la La introducción introducción? es una presentación de un tema en específico que se va a hablar durante toda la exposición, se podría decir. Ah, sí, exactamente. Y ahí fuiste muy concreta, Liz, por el mismo hecho de que viene a ser una presentación, ¿verdad? Viene a ser una presentación de lo que nosotros vamos a observar a lo largo en este caso, de un proceso judicial. Sí. En este sentido, ustedes van a exponer los puntos de relevancia, incluso la materia de la litis, es decir, la problemática que se va a resolver. Y dentro del mismo debemos plantear qué es lo que buscamos, ¿sí? Y qué es lo que nosotros queremos en relación a este proceso judicial, ¿sí? Esta primera parte del discurso persigue atraer la atención del auditorio y predisponerlo a favor del tema. Nosotros ya vimos que cuando hablamos de auditorio, estamos hablando en este caso de forma estricta, en total apego al derecho de los jueces, ¿no? Y con ello, como lo manifiesta, predisponerlo y a ir creando un interés en los jueces sobre lo que nosotros vamos a plantear, establecer, por lo menos prepararlo para que escuche la argumentación que hay que presentarse con cierta inclinación e indulgencia. Es decir, dependiendo de lo que nosotros estemos buscando, de los intereses de nuestro patrocinado, en este caso, por decirlo así, incluso con la curiosidad propia de quien espera conocer el contenido jurídico del discurso y la manera en que se ha presentado por el orador. Es decir, nosotros ya vamos a crear en sí este interés, vamos a provocar un, un- una- un- un punto de convicción en este caso que permita que quien nos esté escuchando quiera saber más, ¿sí? Que ya incluso empiece a tener un direccionamiento específico dependiendo de lo que nosotros vamos a requerir. Si yo soy el abogado de la víctima, yo voy a tratar de direccionar
a que el acusado ya empiece a verse como culpable, ¿no es cierto? ¿Sí o no? O de hecho, en el caso contrario, si yo soy el abogado, en este caso del acusado, yo lo que voy a provocar es ya esa duda en el juez sobre la responsabilidad del cometimiento de un de un hecho punible de forma conectiva con mi cliente, ¿sí o no? Es decir, yo ya voy a provocar en sí esta duda. ¿Para qué? Para que ella empiece a creer que la persona a la que estoy defendiendo yo no es la responsable. ¿Sí? En esta primera etapa del discurso, el orador debe presentarse a su audiencia, señalando cuál es la condición con la que actúa en el proceso. Ya iremos viendo este tema, ya el punto más de formalismos, en los cuales se da a conocer y dependiendo incluso del rol que se ocupe dentro de en un proceso judicial como parte procesal, ¿sí? Va a tener su momento oportuno para intervenir. Hablar de los hechos que el tribunal juzga como referencias de lugar y tiempo que pueden ser útiles para calificar o no el delito. Es decir, nosotros ya vamos a empezar a realizar un planteamiento introductorio de los hechos que se van a analizar. ¿Sí? Dentro de esta parte, narraciones de hechos semejantes, con resultados jurídicos semejantes a los que usted espera. Más o menos puede llegar a aplicarse algún tipo de aplicación de derecho comparativo, por llamarlo de esta forma, ¿no? En la que vamos a utilizar ciertos argumentos que tengan parecido, ¿sí? Una similitud, para que ustedes lo entiendan de mejor manera y que hayan tenido los resultados que nosotros estamos buscando, como ya les acabé de demostrar, dependiendo del rol que vayamos a ocupar. Por otra parte, muy sutilmente, describa su intención final, lo que usted solicitará después de terminar su exposición. Ejemplo práctico. En un juicio de alimentos, ¿cuál será pues la pretensión que yo busco? Que no sean vulnerados los derechos del menor. A ver, levantarán las manos yo. Perdón, se me pasó. A ver, pero ahí te falta algo importante, ¿no? Y que también ¿Cuál es la petición concreta en sí? ¿Cuál sería el punto que tú estás buscando concretamente? los derechos económicos también del menor. Ya, bueno, sí, ¿no? Te voy a dar paso a eso. Que se establezca una pensión alimenticia, ¿sí o no? Ya, pero para ello nosotros tenemos que realizar una presentación, en este caso, de que el padre es el responsable de cumplir con esta obligación, ¿sí o no? Del parentesco del padre y de la obligación en sí, con el menor, en este caso, que está resultando perjudicado, ¿sí o no? Los ingresos, incluso, ¿sí? Entonces son varios factores que ya vamos a seguirlos viendo. Ahí tenemos un ejemplo práctico, ¿sí o no? ¿Cuál es el propósito, en este caso, o el pedido que nosotros buscamos en juicio de alimentos? Que se establezca una pensión alimenticia, ¿no? Perfecto. Lo que usted solicitará después de terminar su exposición. Le recomendamos que esta introducción no sea demasiado larga, debe durar lo necesario para exponer los hechos y no cansar incluso a la audiencia. Muchas veces eh, podemos ser bastante prácticos de mencionar y utilizar lo más importante. ¿Sí? Como les digo, hay ciertos puntos obviamente que se van a tener que tomar, como ya les estaba explicando yo en relación al ejemplo anterior, y ya lo vamos a seguir viendo. Dos, el cuerpo de desarrollo del discurso. En esta parte del discurso debe establecerse su médula. ¿Sí? En este caso, cuando hablamos su médula o de una parte medular, estamos hablando de lo más importante, ¿no? De la relevancia en este caso que tiene este punto y los sustentos con los que nosotros contamos para demostrarlo. Se recomienda antes de la exposición pública establecer algunos puntos principales fáciles de recordar, que no deben ser olvidados y además deben ser expuestos en un orden determinado. Recuerden que muchas veces la cronología es importante, ¿sí? Al menos en materia penal, la cronología es elemental. Cuestiones de segundo
pueden variar y cambiar absolutamente todo el escenario en relación al proceso. Estos son llamados puntos medulares del discurso y constituyen el cuerpo de este. Después de finalizada la introducción, se deben desarrollar 4 o 5 puntos medulares dependiendo de cuál es el estado del proceso, decir, dependiendo de la materia, del estado en el cual se esté efectuando y se esté desarrollando, en este caso, la diligencia en particular, y cuál es la condición, ¿no? En la que se esté interviniendo. Dentro de estas, nosotros vamos a poder encontrar muchas veces excepciones dilatorias o de inadmisibilidad, en el caso en el cual se lleguen a establecer ciertos requisitos de cumplimiento obligatorio para que pueda proseguir o ser consecuente el proceso jurídico. Sobreseimiento o absolución en relación a esto es directamente en derecho penal, ¿no? Cuando no se han encontrado los elementos o se ha demostrado que no se han encontrado los elementos de convicción necesarios como para instaurar un auto de llamamiento a juicio, ¿sí? Condenatoria con atenuantes, que en este caso también, de ser el caso que se haya demostrado la responsabilidad de Joana Barragán en el cometimiento de el asesinato de Pepito Pérez, pero que en este sentido, bueno, pongamos un homicidio, ¿no? Pero en este sentido, Joa también intentó eh, ayudar en lo posterior a la víctima o adoptó ciertas acciones o conductas que trataron en este caso de ayudar a la víctima, ¿sí? Que son consideradas como atenuantes en el caso de llegar a obtenerlas. Obviamente tiene una pena inferior a la que le correspondería, ¿sí? También puede ser otro de los momentos oportunos solicitados según se requiere en el ámbito procesal, como ya les dije, dependiendo incluso del estado del proceso. Beneficios procesales procedentes también, dependiendo de lo que se requiera al momento de efectuar este tipo de acciones. Aquí les planteaba algo importante, justamente con el ejemplo que estaba manifestando en la YOA. ¿Ustedes creen que si me presento o estoy presentado en una demanda de alimentos, sí, y me olvido yo de demostrar en este caso el por qué se ha llegado a producir o por qué es exigible dicho derecho? ¿Creen ustedes que voy a tener un buen resultado? Reformulo la pregunta. En un juicio de alimentos, si yo no demuestro que yo soy el papá de Juan Piguave, ¿creen ustedes que resultaría en este caso también beneficioso dentro de mi discurso omitir este tipo de información? No, Liz. mm, Pues como papá debe, o sea, como digamos que soy la que hace la demanda, tiene que presentar todo y tiene que presentar hasta pruebas de ADN. Ya incluso de ser el caso, ¿no? Si es que no ha existido en este sentido un reconocimiento libre y voluntario del menor, ¿sí o no? Que incluso hay diligencias y medios probatorios que tienen que efectuarse con el propósito de demostrar, en este caso, en este sentido, el por qué es exigible un derecho, ¿sí o no? Si me presentan a mí una demanda de alimentos y a mí en ningún momento me han probado que yo soy el padre del menor, obviamente yo como contraparte voy a tener las de ganar, ¿sí o no? Entonces ahí tenemos un claro ejemplo de esto, ¿no? Que hay circunstancias y puntos elementales que no se pueden omitir. Sí, dime, Ron. En esa parte también ya dependería de que me digamos no más que todo biológicamente, sino que él hace de dar su apellido, acepta como hijo también. Y en esa parte ya también se podría decir que puede ser demandado por pensión alimenticia. También se han dado casos, de hecho. Por eso tengan cuidado.
porque sí se han dado ese tipo de casos y en sí ahí que les resulta en lo posterior es complejo también una impugnación de paternidad, pero sí cuando se reconoce a un niño o a un menor de forma libre y voluntaria, obviamente se llegan a crear estos derechos para ese menor, sí, por más que biológicamente no sean responsables o sean los progenitores del mismo. Entonces, son puntos importantes, buen punto interesante del Ronnie en este sentido. Perfecto. Y las conclusiones. Con la conclusión que se persigue dejar en la audiencia una actitud favorable al orador. Es decir, nosotros siempre vamos a buscar llegar a crear un buen sabor de boca, por decirlo así de manera metafórica, ¿no? Entonces, en este caso, podemos incluso realizar o ir descubriendo o ir proponiendo una finalización de nuestra intervención que nos permita dar por finalizados los argumentos correspondientes, ¿sí? Pero que al mismo tiempo uno, deje claros los hechos. Dos, que queden mucho más claros aún nuestros argumentos, que las evidencias, las pruebas que nos creemos sustentados. Y tres, la misma pretensión que estamos buscando con un proceso judicial. En muchas oportunidades, un orador ha estado brillante y cuando la audiencia espera que remate la faena, brusca y sorpresivamente cesa la exposición, dejando a la audiencia con la pregunta de ¿qué pasó? ¿Cuándo terminó? Entonces, esto resulta totalmente perjudicial, muchachos, porque es contradictorio con qué, con algo que acabamos de ver. ¿Con qué les parecería a ustedes que resultaría en este caso contradictorio de uno de los puntos que acabamos de ver? ¿Qué sucedería si en este caso, al momento de yo realizar mi intervención, les dejo a los jueces pensando esto? ¿Crearía convicción o crearía confusión? Obviamente crearía confusión, ¿no es cierto? Y no les daría la seguridad, en este caso, de forma total de lo que acabo de presentar, de lo que acabo de manifestar. Entonces, nosotros siempre tenemos en cuenta es que nuestros argumentos tienen que ser claros, precisos, concretos, directos, ¿sí? Y tienen que ser completamente comprensibles. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de racionalidad y lógica en la clase anterior? Es por este mismo hecho. ¿Sí o no? Perfecto. Una situación como esta debilita lo ya expuesto y resta al éxito obtenido. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Por el día de hoy vamos a llegar hasta aquí, muchachos. ¿Sí? Muchas gracias.